Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto reencontrarnos en este espacio de MXN Televisión. Este es el Índice Flamígero. El Índice Flamígero que cuenta hoy con una extraordinaria compañera y amiga, Sara Lovera. Sara Lovera ha dedicado muy buena parte de su vida personal y profesional a la política de género. Ella actualmente es editora de género precisamente en los diarios de la Organización Editorial Mexicana, algo así como 60 periódicos, en donde revisa los temas que pudiesen ser motivo de una denuncia en contra de esos diarios. Sara, de verdad qué gusto que estés con nosotros. Paco, muchísimas gracias, porque lo has dicho muy bien y lo más importante es nuestra amistad de tantos años. De tantos años, sí. Reporteamos juntos allá por finales de la década de los 70. Así es, antes del 80. Eso me acuerdo perfecto. Sí. Íbamos de gira y bailábamos, ¿te acuerdas? Bailábamos. Mientras todos los viejos hacen análisis y se juntan con los políticos, tú y yo no bebíamos y bailábamos. Así es. Así que fue fantástico. Una mujer en la presidencia de la República, Sara. Se rompió el techo de cristal, se escucha por segunda ocasión, luego de que en la primera se habló mucho de que la presidenta de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rompía. Ahora es la titular del Poder Ejecutivo Federal, antes la titular del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué significa? Bueno, creo que estamos iniciando una nueva época. El tema de la participación de las mujeres en posiciones de poder o de toma de decisiones ha sido un larguísimo trayecto. En realidad, la Constitución no lo impide. Quiere decir que desde 1953, en que se habló de la ciudadanía para los hombres y para las mujeres, y el mismo artículo en aquel entonces. En iguales circunstancias. En iguales circunstancias no tiene ninguna restricción. Dice que podrán ser votadas y podrán votar a sus autoridades. Solo que no nos dimos cuenta. Yo creo que el fenómeno de que llegue una mujer a la máxima magistratura del país tiene un impacto simbólico muy grande para todo el país, cuando ya estábamos a la mitad del camino. Tenemos 13 gobernadoras y tenemos más de 1,000 presidentas municipales en el país. Es decir, las mujeres habían estado llegando a posiciones políticas de toma de decisiones, no solamente, como bien lo dices, también muchas juezas, también muchos ministerios públicos, también miles de maestras y directoras de escuela. Es decir, lo más interesante de será la respuesta a ese impacto en una sociedad altamente misógina, en una sociedad que hereda un sistema político presidencial donde ni siquiera nos cuestionamos nunca que es el presidente el que toma las grandes decisiones, ¿no? Un sistema presidencialista se caracteriza por eso. Sí, y es altamente, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva feminista, es una marca autoritaria que se ve en toda la estructura de la sociedad, ¿no? Desde el pequeño cacique de una pequeña comunidad que decide que un periodista que habla de los baches lo pone en ridículo y lo manda a matar, hasta un magnicidio que puede ser ordenado por estas fuerzas del verdadero poder, ¿no? ¿Cuál sería ese verdadero poder? El verdadero poder es el de que puede, el ejecutivo, es decir, el presidente de la República. ¿Y el poder de fuego? ¿El poder de la violencia? A ver, en términos políticos, la máxima magistratura del país es el poder hasta arriba. Ese es otro problema, Paco. Lo que tenemos como problema es un país con áreas muy grandes de no gobernabilidad. Yo pensaba, con los hechos de ayer realmente han dejado al municipio sin autoridades. Han matado a 3 que deberían gobernar, en teoría, o que fueron elegidos para gobernar. Y yo pensaba, hay una gobernadora. ¿Sí? ¿Cómo estarán viviendo las mujeres gobernadoras
el mandato, la toma de decisiones que hacen los grupos delincuenciales. Es decir, ¿dónde está ubicado el orden, no? Tú lo puedes aprender en teoría. En el caso de Guerrero, la gobernadora llega por, digamos, accidente, dado que la candidatura de Morena le fue ofrecida primero a su padre. Al no ser elegible por X razones, se decide Morena, decide López Obrador, que la candidata sea la hija del personaje que no pudo llegar. Esto que estamos viendo como culminación, la primera presidenta de la República, comienza con la asignación de cuotas de género. Conozco. Les da mucha cosa a ustedes. Comienza con el derecho a votar. Bueno, pero se sublima con las cuotas de género. Ajá. Conozco a una mujer, la quiero y la respeto mucho, que decía cuando ella militaba en el PRI y era dirigente del PRI, que la política no era cuestión de género ni de edades, sino de capacidades. Ajá. Y comienzan las cuotas y entonces la mitad de los cargos para mujeres y la mitad para los hombres. Ajá. ¿No? Luego se va ampliando y a otros grupos minoritarios, no a grupos minoritarios, porque la mayoría son las mujeres. Sí. A los grupos minoritarios se les va dando otros espacios. ¿Qué tan bueno resultó eso de la política de cuotas de género? A ver. Porque llegaron cada ejemplar que... Bueno, a ver, yo creo que dos cosas. Primero que las mujeres, como tú bien dices, somos mayoría de la población. Hay una larguísima historia que nos colocó en la historia donde no hay culpables, ni hechos específicos en contra. No hay que pedir disculpas. No hay que pedir disculpas. Nos colocó la evolución del mundo en lo que se llama la vida privada. Y a ustedes, a los hombres, en la vida pública. Son miles de años de los que hablo. Entonces, algún día, en algún momento, que fue la Revolución Francesa, las mujeres se dieron cuenta de que tenían derechos. Hay unos 200 años, más o menos, en 1824, las mujeres de Zacatecas, yo a eso me refiero cuando hablo de 200 años y no del país independiente, las mujeres de Zacatecas dicen, estuvimos en la guerra de la independencia, queremos participar en la construcción del nuevo país. Se puede interpretar como una petición de participar políticamente. Justa, además. Y justa, y además, digamos que 200 años nos hemos tardado para ir construyendo los derechos de las mujeres. Cuando tú hablas de cuotas, que a muchas personas les molesta y argumentan esto, y yo me pregunto, y tú y yo hemos cubierto el sector político hace más de 30 años. Si no es que 40. Pues y si no es que un poco más. Yo ya cumplí 50. Bueno, entonces más de 50. Hemos visto... No lo quería decir porque respeto la privacidad de la edad. No, yo no tengo problema con eso. Lo que vimos, y tú no me dejarás mentir, año con año, cada 3 años, un montón de personajes en la política sin ir a la escuela, haciendo barbaridades elementales, pero son hombres. Había otros personajes absolutamente respetables e inteligentes. Había unos debates que ahora los extrañamos en el Congreso. Sí, no hay debate, no hay política, no hay debates. Entonces, como la llegada de las mujeres a sus derechos fue tan lenta, hubo que crear lo que se llama acciones positivas de carácter temporal. Uh-huh. Temporalmente, para hacer ejemplo, para que las demás se animen, porque no teníamos ninguna experiencia en participación política, no teníamos ninguna historia más que muy pequeña. Quizá el mayor número de presidentas municipales lo hubo en el año 55-60. Es muy increíble cuando revisas la historia, la enorme cantidad de mujeres que llegaron a las presidencias municipales. Fíjate qué interesante. Sí, y que esas mujeres, muchas, no quisieron seguir porque el espacio masculino de la política, los caciques, la manera como se hacen las cosas, cómo se discute, a qué hora se discute, dónde se discute, no les gustaba. Por ahí hay un librito que se llama Mi paso rápido por la política, de una mujer extraordinaria, porque además era intelectual, de San Luis Potosí. Bueno. A eso se debió también que
muchas mujeres que participaban en política se masculinizaran? No, eso no sé de qué te refieres. Lo que hacen es vivir en el espacio que ha sido históricamente dominado por los hombres y no son seres de la luna. Pero me regreso. Las cuotas son lo que se llaman acciones positivas, que son acciones temporales para que accedan las mujeres a determinados espacios, no solo a la política. Y no tenía que irnos bien o mal. Estamos en la evolución. Yo digo, estamos en una nueva época. Las mujeres no nacimos en Marte, nos educamos con ustedes, aprendimos las mismas mañas. O tú puedes diferenciar muy grandemente cómo reporteabas tú y cómo reporteaba yo. Pues no. Y si yo aprendí a reportear y a ciertos horarios o a robarme los documentos, pues son prácticas masculinas, si así les quieres decir, pues que yo aprendí. Entonces las mujeres políticas... Una vez echa la culpa de que yo te enseñé a robarte documentos. Tú me enseñaste, pero luego les cuento. Oye, Paco, entonces las mujeres políticas naturalmente se han sido educadas en un mundo donde las reglas, los modos de hacer, el presidencialismo es autoritario y es masculino. No podemos más que en nuestra cabeza, porque es un modo de discriminar a las mujeres, pensar que son más buenas o más sensibles o menos agresivas. Bueno, ese es el modelo que nos dijeron que teníamos que ser. Es como la ideología que piensa. Es cuando una mujer como yo habla fuerte. Sí, ¿cómo puedes ser feminista? ¿Y cómo dices que no sé qué si hablas tan fuerte? Pues yo hablo fuerte. Soy veracruzana, entonces yo hablo fuerte. Y puede ser... ¿De Alvarado? No. No, también soy picardienta, pero no es porque sea de Alvarado. Entonces tú no puedes esperar que sean santas las mujeres. Sin embargo, en este cambio de época, y yo digo cambio de época, hemos tenido una dirigente sindical con más de 500,000 de profesores bajo su mando, que ella misma es una figura en la historia de México de este poder de las mujeres, ¿no? De esta capacidad para resolver bien o mal y con sus dificultades. No le pedíamos a Elvester que fuera modosita, nunca se nos ocurrió, ni nunca la afectamos porque era bastante femenina, era del tipo de doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, que es otra gran mujer en la historia de México, que son femeninas, o yo que nunca me bajé de los tacones, en la época en que las feministas andaban con guaraches y morral. Quiero decir que son percepciones, y estas percepciones que son ideológicas no cambian de la noche a la mañana. Tenemos un proceso largo donde hay que pensar que todas las mujeres que ahora son diputadas, senadoras, presidentas municipales, gobernadoras, pues son algunas con mayor inteligencia y otras con menos inteligencia. O con suerte. Algunas con suerte, si tú lo quieres ver así. Algunas... Sería el caso de Evelyn, ¿no? No, a ver, yo creo que yo alego mucho de eso, sobre todo cuando se trata de parientes. ¿Cómo se llama aquí el poner parientes? Esta costumbre mexicana de favorecer a las familias. Sí, el nepotismo. Yo siempre alego, hombre, mujer o ave, a cierta edad toman decisiones. Entonces, no es suerte, porque no es ninguna suerte ir a gobernar Guerrero. Sino no, pero la suerte puede ser buena o mala. Por eso, entonces, pero a ver, primero no es una mujer que haya obedecido a nadie, que tomó la decisión de participar con todos los riesgos, lo bueno y lo malo, que confió en que podría hacerlo y que tiene ayudas. Claro que sí, alguien hablaba de que al principio del gobierno había un triunvirato, porque estaba el papá, pero estaban otros personajes. Yo creo que toman decisiones, como las esposas que luego quieren ser presidentes y somos muy críticos, y toman decisiones. Yo te puedo contar una anécdota. Hay una época en que mi marido maneja un taxi, mi marido que hace 20 años murió, y llevaba y traía a 2 niñas especiales a la escuela, a la hija de Rosario Robles y a la hija de Amalia García. La hija de Amalia García convivía mucho más, se quedaba a comer cuando iban por ella a la escuela.
Y se la pasó 3 años, mi marido, convenciéndola de que eso, que por qué no estudiaba física, por decir algo, que por qué no se dedicaba a la floricultura o a ser chef, y que se olvidara que la política estaba llena de peligros, que era horrible, que viera a su mamá que no tenía tiempo. Y la Corichea llegaba a ser senadora y se le dio la gana hacer política. Tuvo todas las posibilidades de no serla. Con lo que te quiero decir, que no hay inocencia, que no hay suerte y que no hay quien las mande. A esa muchacha nadie la pudo controlar. Hizo política porque se le dio la gana, empezó a ir a las campañas. Tendría 16 años. La hija de Rosario se tardó más. Fue a la escuela, quiso ser intelectual. Las circunstancias, sí, la situación de su mamá, la hizo a ser candidata y todo, ya no ha tenido prácticamente puestos. Pero, ¿qué no les pasa? ¿Por qué hostigábamos tanto a Marta Sagún? Porque no era legítimo que quisiera participar en política. Entonces, cuidado, y lo aplico para los hombres también. Tampoco creo que todos los hombres hijos de papi son automáticos y alguien les regaló y los llevaron con un guarura a que aceptaran ser gobernadores, hijos de papá gobernador. No. Yo creo que la gente toma decisiones. Entonces, sí, las mujeres han crecido. Primero, tenemos apenas un siglo yendo a la escuela como en serio y a las universidades. Acabamos de perder en esta historia a doña Ifigenia Martínez Hernández, que hizo el primer análisis de las profesiones que habían adquirido las mujeres. Y ella tiene un libro donde dice, la incorporación de las mujeres a la vida pública, así sea la fábrica más pinche o el puesto de vender cacahuates y naranjas en una esquina, las está sacando a su casa y algo les va a pasar. Entonces, crecimos en número, en muy pocos años, de mujeres trabajadoras, que fuimos a buscar la papa, que queríamos hacerlo, que era necesario para mantener la familia, como la mires, pero no solo los hijos, a veces son los padres y a veces son los hermanos y hasta los abuelos, que te obligan. Tuvimos algunas amigas periodistas, que luego lo decimos en privado, que trabajaban como burros en la Ciudad de México para comprarle a su mamá su casa en Veracruz. Así es. ¿No? Entonces, por muchas razones. ¿Y qué pasa con las mujeres en la vida pública? Pues que van creciendo, que aprenden las reglas, que tienen que ver con lo que los hombres han hecho miles de años, de hacerse socias, de cumplir algunas reglas, de participar en los negocios. Empresarias. Además de las empresarias que son empresarias, las que participan en los negocios políticos, no hay que verlas como inocentes, ni sorprendernos, porque lo pasamos de largo cuando lo hacen los hombres. Y el que no estudia y es líder campesino y llegó por su partido a la Cámara, nadie lo juzga. Pero a las mujeres, hoy, hace rato, que es capacidad y no derecho. Es un derecho, está en la Constitución. Hoy, la paridad. Y está la paridad en todo. ¿Qué más cosas están en la Constitución? Mi derecho de ir a la escuela. ¿Qué más está en la Constitución? Mi derecho a decidir cuántos hijos tengo y cuáles no. Todo eso es superficial. Yo creo que es parte de la evolución de la humanidad en buena hora, porque en buena hora las sociedades están trabajando por hacer en conjunto con su pareja, incluso aquella que tenemos como imaginaria de las escrituras, Adán y Eva, la que puede construir un mundo. ¿Por qué nos sorprendemos? Bueno, porque siempre hemos sido discriminadas y nos cae de peso. Pues enhorabuena. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sara, si nos permites. Enseguida volvemos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan,
las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en esta interesante conversación con Sara Lovera, de larga data en la lucha feminista en nuestro país. Y yo me atrevería a decir, en América Latina y en el mundo. Es que Pronto recibirá un reconocimiento en España, debidamente, precisamente por eso, por su gran tarea en aras del feminismo. Sara, una colega, Elena Chávez, quien escribió este libro, El Rey del Cash, publicaba la semana pasada un post en la red social X, en donde decía que en las mañaneras aparece una mujer vestida de hombre, Ajá. refiriéndose a la señora Sheinbaum, por supuesto. ¿No ha adoptado demasiadas posiciones prácticamente idénticas a las de su antecesor, la señora Sheinbaum? ¿No es un clon de un hombre? No. Primero estamos a día 8 de octubre. La señora tiene una semana, cuando tú y yo estamos platicando, una semana, un día en el poder real. Yo diría que todos los candidatos del PRI, si somos justos, tú y yo, todos los del dedazo,
Bueno, se portaban muy bien con su antecesor y si podían, lo imitaban totalmente y halagaban lo que habían hecho. No estoy de acuerdo. La mayoría. No, Ruiz Cortines, en su discurso de toma de posesión, comienza a hacer A eso una voy. gran crítica de la corrupción del alemanismo. Sí, a eso voy. Pero a eso voy. La mayoría, lo que se estilaba, que es un estilo de gobernar, era como iban a ser reyes los próximos 6 años, pues ponían algún tipo, cada quien. Ahora que me recuerdas, esto fue muy importante históricamente, la crítica a la corrupción del alemanismo que hizo Ruiz Cortines, que era un buen hombre, que era un buen tipo. ¿Tu paisano? Mi paisano era veracruzano y fue el que mandó la iniciativa para que nos dieran el voto, entre otras cosas. Echeverría, pues se portó muy mal con Díaz Ordaz. Bueno. Fue el contraste absoluto, luego de que Echeverría había fraguado su propio ascenso al poder. Su propio ascenso. A ver. Sí, pero no podemos pedirle. Ernesto Zedillo manda a la cárcel al hermano de Carlos Salinas. Sí, pero tiempo después. A los 2 meses. Bueno, a los 2 meses. Por eso, lo que yo digo es que hay una costumbre del dedazo que le debían. Todas las campañas eran suavecitas, no rompían en la campaña. Así es. En primer lugar, no rompían. Excepto Colosio, y así le fue. Es una interpretación de si rompía Colosio. Yo no estoy segura, pero vamos a suponerle. Porque también hay diferencias. Y también hay personas con su propia vida de qué les parece que tienen que hacer, cómo aprovechan una oportunidad. Entonces, no estoy de acuerdo en que es un clon. No está en la cuestión personal, no está actuando, no está vestida de mujer actuando como hombre, de ninguna manera. Fíjate, y no nos hemos dado cuenta, que si yo fuera directora de todos los periódicos, la nota principal el día 2, además de la toma de protesta, sería que entre los 100 puntos hay 8 referidos a cambiar la vida de las mujeres y el anuncio inmediato que hace en el Zócalo de que su primer acto de gobierno será mandar iniciativas de ley que van a modificar 4 artículos de la Constitución para crear en la ley, para poner en la ley igualdad sustantiva y luego a modificaciones a 13 leyes secundarias que tienen que ver con la violencia y que tienen que ver con el empoderamiento, que se llama algunas pequeñas cosas en política que van a reformar, que son leyes reglamentarias del artículo 4 constitucional que modificó Echeverría para poner en la Constitución desde 1974 la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hay un nuevo concepto que es de Naciones Unidas también, que se llama igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir? Que sea en la vida diaria, que la igualdad no solo sea de jure, sino de facto. Es decir, que pudiera, es una aspiración. Era una aspiración la de Echeverría conseguir la igualdad. Fíjate cuántos años han pasado. Más de 50 del 74 para acá, y todavía hay personas que dicen es una payasada esa de la igualdad, pues está en la Constitución desde 1974. Yo hubiera hecho la nota principal del primer acto de gobierno que la diferencia con el misógino de su protector es que hay que hacer igualdad sustantiva y 2, que en los últimos actos, después ya de haber ganado las elecciones, ella habló de trabajar con la sociedad civil. Lo primero que hizo su antecesor fue romper relaciones con la sociedad civil, por marcar 2 cosas que no rompen, pero diferencian. Ahora, es legítimo que ella crea en el proyecto político. Lo dijo, somos del mismo movimiento. Sí, y lo va a moldar a su, como diría Cosío Villegas, a su estilo de gobernar. No podemos esperar una ruptura con las cosas básicas del movimiento. Es interesante cómo ella va a tener con esta acción en relación a las mujeres y otras, porque también tiene que ver con la diversidad que todavía les cuesta tanto trabajo entender la diversidad sexual a los sectores conservadores. Ella va a tener un enfrentamiento con sectores conservadores, las iglesias católica y evangélica, que Andrés Manuel les dio mucho dinero y mucho poder. No sé a dónde va a ir a dar
el código moral o como se llamó, La cartilla moral. la cartilla moral, no sé a dónde vaya a dar, porque es una contradicción con la igualdad sustantiva, que significa mayor avance, aunque les moleste a todos los señores, que significa empujar todavía más las libertades de las mujeres, que incluyen muchas No a todos cosas. los señores, ya vemos quienes estamos con la causa. Bueno, sí, hablo en general, ¿no? Y hablo en un pensamiento que puede estar en un cuerpo de mujer, claro que sí, un pensamiento atrasado de las mujeres que tienen miedo de sí mismas, yo digo. Entonces, es interesante, Paco, creo que tenemos que dar un poco de tiempo, no significa que va a romper, no significa, es muy significativo el discurso que no pudo leer Ifigenia. Ifigenia, en esa cuartillita y media, si hubiera podido leerlo, le estaba diciendo, urge que establezcas nuevos tipos de diálogo con todas las fuerzas políticas y que tengas altura de miras. Fíjate lo que le escribe Ifigenia. Y lo escribió sin permiso de Claudia, de acuerdo con nuestra tradición política. Pues no, ese discurso lo tuvieron que leer 24, 48 horas antes. López Obrador y Claudia Sheinbaum. Así es. Entonces, bueno, lo que yo creo... Bueno, también habría que recordar otro discurso de la maestra Ifigenia Martínez, cuando es condecorada con la medalla Belisario Domínguez, en donde también la tesis de su discurso es esa precisamente. Hay que abrirse al diálogo con los opositores. Y habló de los mexicanos y mexicanas y hacerlos juntos en ese discurso. Yo lo recordé en la nota. Sí. Porque además ella dijo otro con la administración. En fin, ella estaba y además yo hablé con ella varias veces. Hasta hace 2 años estuve hablando con ella. Y La conocimos en la 50 legislatura. Y la comenzamos a ¡Qué tratar. horror! A ver, espérame. ¿Qué ¿Hace año cuántas fue? legislaturas? No sé. No me digas eso, Paco. En 1977, 78. Sí, así es. Acababa de pasar la primera conferencia mundial de la mujer. Yo la conocí un poco antes porque cubro la fuente universitaria en 1969. Si me preguntaras, yo me metí a una clase y es la mujer que me explicó la plusvalía, que es complejo. En un pizarrón, ella se lo estaba dando a sus alumnos y yo ahí la adoré. Nunca fui realmente su amiga, pero tuve mucha relación con ella desde 1969. Luego la conocimos haciendo travesuras en las 50, los Ifigenios, ¿te acuerdas? Así es, ¿cómo no? Se opuso al presidente para defender a los trabajadores nucleares. Quiere decir que estas mujeres, como los hombres, hay diversas. Renunciar a los derechos de las mujeres sería cortarnos un brazo o cortarnos la mitad del corazón, pero somos más de la mitad de la población. ¿Hay diferencias de desarrollo? Hay diferencias de desarrollo. Ella va a ser lo que sea capaz de ser, una buena o una mala presidenta, pero no porque sea mujer. ¿Me explico? Claro. Y muy interesante hoy, acabo de subir una nota de una feminista muy radical de mi época, Eli Bartra, que es la directora de género en la UAM. Tiene muchos libros, incluso uno muy interesante de qué hacer con las niñas. Es una filósofa, yo diría muy radical. Le acaba de hacer un libro a Francesca Gargallo, que es otra italiana súper radical sí, en el feminismo. Eli Bartra la entrevista a alguien en una radio y ella dice, ¿por qué creen ustedes que la puso un hombre y es su sirvienta o su subordinada absoluta? Eso mismo, ese pasaje donde ella tomó una decisión, es un acto de autonomía. Ella ha querido ser y va a luchar internamente con la misoginia interna. Imagínate algunos machos de Morena tan terribles como Mario Delgado o algún otro, porque dijéramos Ebrard, que puede haber sido identificado como su competidor, tiene la desgracia de ser uno de los pocos estadistas mexicanos que entienden la desigualdad entre hombres y mujeres. Propiciador del aborto, en su desempeño como jefe de gobierno estableció la capacitación para todo el personal en género y en feminismo. Yo no creo que vaya por ahí como macho. Creo que como político puede tener resquemores, ¿no? Pero
hay otros con los que va a tener que lidiar. ¿Las propias Fuerzas Armadas? Sí, mira, en las Fuerzas Armadas es buena pregunta y buena cosa para que reflexionemos, para mirarlo, porque quizá ese sea el gran de los obstáculos. Es una herencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador haberle dado tanto poder al ejército. En el ejército es donde se concentra la ideología del autoritarismo natural, porque son para hacer la guerra y para defender, y son los más autoritarios. Por razones de mi desempeño, que tú lo dices, más que ser una monjita protectora de las mujeres, no me vean así, es una ideología, el feminismo es una acción política que yo adopté desde muy joven en el periodismo, haciendo visibles a las mujeres. Me tocó capacitar a todos los de comunicación social de las 12 regiones militares, en un momento, en una época, en que tenía yo una amiga que era diputada y propició, ella es la fundadora de la Oficina de Derechos Humanos en el Ejército. Ella incidió, como se dice. Era diputada y era feminista. Y me toca. Nunca me enfrenté a los mayores obstáculos ideológicos, porque empezaba yo a hablar y no me dejaban hablar. Y usted dice, pero eso no es cierto. Sí es cierto, señor general. Le cuento. Doña Hermila Galindo le habló al oído al jefe de la revolución, Venustiano Carranza, ¿y qué cree? Que Venustiano Carranza decretó el divorcio en 1915 en este país, en relación al mundo absolutamente vanguardia. Y es verdad que Hermila Galindo lo influyó. Cada quien piensa lo que quiere, se enamoró de ella, pues, bendito enamoramiento. Yo creo que la respetaba mucho y fue su vocera del constitucionalismo en todo el país, Hermila Galindo, que quiso ser diputada, y ahí sí los diputados no nos dieron el derecho en 1917. Bueno, entonces yo te podría decir que el ejército, tal como se lo heredó, es un dique para un montón de cosas, incluso para las políticas de género, que suponemos que ella va a encabezar. Una amiga me decía, estás muy entusiasmada porque mandó las leyes, lo verá. Eso se llama feminismo populista. Ahora podríamos acusarla porque está todo simbólico, las becas para las niñas llamadas Rita Cetina. ¿Tú sabes quién es Rita Cetina? Sí, lo supe apenas. Pero eso lo supiste con el boletín de la SEP, ¿no? Exacto. O la explicación. Bueno, Rita Cetina es la mamá de los congresos feministas, porque educó a las niñas en Yucatán, que es un ser extraordinario que yo conozco he leído, porque hacía una revista y he leído casi todas las revistas que hicieron, que fueron como 8. Becas, Rita Cetina, le va a poner muchos acentos. Ayer con una amiga que dijo eso, también analizábamos si esta provocación feminista, populista, si tú quieres, en la superficie, si tú quieres, porque cuesta mucho dinero hacer el Sistema Nacional de Cuidados, no creas que va a ser tan sencillo. No, claro. Y atender a las mujeres de otra manera, es más fácil darles una cuota al mes que reanudar las guarderías que quitaron, o las escuelas de tiempo completo. Todo eso no tiene dinero. Claudia además la han dejado sin dinero. Pero este feminismo populista, es decir, simbólico, imagínate la discusión en los pueblos originarios para mandar al Zócalo a más de 40 mujeres con bastón de mando. Yo no me puedo imaginar cuántos indígenas varones empoderados, que son súper machos, que las quieren adentro del fogón, lo que tuvieron que sufrir para elegirlas y traerlas, y además pagar que vinieran, y luego darles la foto del bastón de mando, claro, en los 32 estados de la República. Es decir, a mí me parece que simbólicamente estamos iniciando un cambio cultural, porque todo el mundo va a hablar de eso, a favor y en contra, con miedos y sin hechos, pero al fin y al cabo
es como una pedagogía nacional. Los jueves que se hable, los jueves de mujeres en la mañanera, con su estilo personal de la presidenta, van a aparecer a contarte la historia. Todos los periodistas esos subordinados que toman nota exacta y le copian al presidente, ahora a la presidenta, pues van a tener que, a lo mejor un día hasta la biografía de Sara Lovera, en un jueves, ¿no? Una periodista que... Estoy seguro que sí. Oye, pero es un ejemplo, pueden ser mis contemporáneas, mujeres que los periodistas han despreciado o que han descalificado, y las periodistas también en algunos casos. Esto se llama en feminismo pedagogía. Es un nuevo aprendizaje. Una secretaría de la mujer o para la mujer. ¿Otro símbolo? Porque, sí. ¿Cuáles serían las funciones de esta secretaría? A ver. ¿Dónde está en este momento la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que la incluya? Porque no existe. Sí, ya la mandó. Sí, ya en la el mandó. paquete, quiero decirte que me contaba una diputada, que no te voy a decir el nombre, una senadora, amiga, me contaba que la orden es aprobar bastante rápido. En el paquete que mandó Claudia... Un Congreso que obedece al presidente y no al pueblo. Sí, claro, Sí, como antes como igual. Siempre, como siempre. No siempre. Eso no me importa tanto. Ella manda en el paquete las modificaciones a la ley de la administración pública, es donde se crean y desaparecen las nuevas secretarías. La Secretaría de la Mujer es lo que en Naciones Unidas se llaman las dependencias que de manera genérica se aprobaron en la segunda Conferencia Mundial de la Mujer, que fue en Nairobi, se aprobaron que los gobiernos se comprometían a crear instituciones para fomentar el avance de las mujeres. En México tienen, en 2007 en 2000 se crea por ley el Instituto Nacional de las Mujeres, que tiene las funciones de empujar las políticas públicas a favor de las mujeres, sobre todo las políticas. Hay personas que dicen, el instituto no hace nada y hay violencia, no le toca a ella, no le toca al instituto, le toca a la Procuraduría. Pero el instituto era el responsable de transversalizar lo que se llama la ideología, o las pautas de transversalidad, o los programas de trabajo, o la capacitación. Bueno, el instituto o los institutos tienen un cierto espacio de autonomía. No dependen directamente del Ejecutivo, tienen algún espacio para manejar presupuesto etiquetado. Todos los institutos deben tener un consejo consultivo y un consejo ejecutivo. Un ejecutivo y otro no sé qué, 2 consejos de la ciudadanía. Muchas mujeres de los grupos de mujeres han sido integrantes de estos consejos y en todos los estados, porque se crearon rápidamente. Una secretaría depende del Ejecutivo, y entonces sí depende de los acuerdos de la Presidencia de la República y su equipo de trabajo, y depende del presupuesto directamente de cuánto vamos a otorgar para las cuestiones de las mujeres. Entonces, una secretaría pierde un poco su carácter que teníamos, porque el Instituto Nacional tiene una ley que lo crea y quizá es una de las grandes leyes sobre igualdad. ¿Cómo van a construir la secretaría? Porque a muchas les da emoción una secretaría para estar en el Ejecutivo. ¿Dónde hubo la primera secretaría de las mujeres en este país? Fíjate, volvemos a Guerrero. Ruiz Massieu, en 1984, 87, crea a imagen y semejanza de la Secretaría de las Mujeres en Canadá, en Guerrero. Es el primer lugar donde el gabinete tiene una secretaria de la mujer y no nos hemos dado cuenta, ni siquiera lo sabíamos con claridad, para hacer políticas a favor del avance de las mujeres, así se dice en Naciones Unidas, que es horrible. ¿Pero qué quiere decir? Pues que sí haya garantías para que vayan a la escuela, para que no haya discriminación, para que los divorcios sean más sencillos, para el tema del cuidado de los niños, la ayuda las pensiones, la ayuda en el hogar, ¿no? Etcétera. Entonces,
¿Se puede decir es nuevo? No, no es nuevo con Claudia. Nosotros tenemos con el Instituto Nacional de las Mujeres, ya te digo, 25 años prácticamente. Y se crearon todos los institutos en todo el país y en algunos lugares en los últimos años, como yo te diría Michoacán, por acordarme de algo y no sé qué otro estado, no sé si Guanajuato también, varios de los 32 estados tienen secretaría. La diferencia es, el instituto tiene más autonomía, una secretaría depende del Ejecutivo. Pero como ahora el instituto, durante el último sexenio, fue una cosa de adorno, un florero, que no sirvió para nada, pues mejor que sea una secretaría, porque le podremos reclamar al Ejecutivo o a la Ejecutiva, oye, tu tarea dice Naciones Unidas que es avanzar en los derechos de las mujeres y tu gobierno no está haciendo nada y es tu secretaria, o sea, tú le mandas. Sara, ¿qué tanto ha permeado Ajá. estas políticas para el avance de las mujeres, como dice Naciones Unidas, en la sociedad? Si tenemos violencia en contra de las mujeres todos los días, dentro y fuera del hogar, si tenemos una gran cantidad de feminicidios que se contabilizan ya por días, por meses, por años, en el sexenio anterior casi 6,000 feminicidios y estoy seguro no resueltos. 98% no resueltos. ¿Qué tanto ha permeado entre la sociedad no política? Entre la sociedad. Entre la sociedad. Paco, estás tocando quizá lo más peliagudo, es decir, lo más complejo. El año pasado hizo una medición Naciones Unidas, le llaman humor social. No sé si recuerdes una nota principal en Eje Central. Lo que hace ahí Naciones Unidas es decir, después de la Conferencia Mundial de Pekín en 1995, donde dictamos y todos los gobiernos firmaron un montón de cosas, la igualdad, las modificaciones de ley, bla, 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 tenemos un retraso. Hay una resistencia social, porque nos hace falta, depende de qué país hablemos, educación para que las personas, hombres, mujeres, aves, cambien el chip de lo que creen natural que son las mujeres. Eso se llama humor social y se mide, y te quiero decir una cosa espeluznante, que de acuerdo con esa investigación que hizo el PNUD en Naciones Unidas en abril del año pasado o de este año, no me acuerdo, es que el 92% de los mexicanos y las mexicanas no confían en una mujer para que administre un gobierno o una empresa, para que dirija un proyecto, para que esté al frente de una empresa. Hay otros países que tienen semejante respuesta. Y hay otros países que habían avanzado en ese índice, como Francia, que vino para atrás, que es una de las cosas que el índice le llama mucho la atención, lo mismo que en el caso de Inglaterra o los Países Bajos, que es uno de los países más democráticos del mundo. Son los avances de la derecha, ¿no? El que no, es la resistencia machista, porque me regreso al principio de nuestra entrevista. Yo quiero que hagas una abstracción y pienses que la sociedad primitiva, durante casi 20,000 años, ¿no? No había diferenciación, los hombres ni siquiera sabían, ni las mujeres, cómo se reproducían. Hay un hermoso artículo de Evelyn Reed que dice, ¿cómo perdimos nuestros cuerpos y nuestras vidas? Cuando se descubre que los hombres participan en la reproducción, en ese momento, que ya estábamos en la época del mercantilismo y había algo de acumulación de capital, es decir, ya había intereses, ya eran dueños de tierras o les sobraba ganado. Los fenicios los estudiamos en la secundaria, claro, ¿te acuerdas, claro, no? Claro. ¿Verdad? Es cuando a la sociedad primitiva le queda algo de capital. En ese momento, con esta historia de que estuvieron matando animales, quitando pieles, haciendo armas, ampliando su intervención en las tierras. Esto, que es un aprendizaje histórico, hizo de los hombres su libertad y su poder. Y de las mujeres, su vida en privado, principalmente teniendo hijos.
y todo lo que de ahí se deriva. Aunque se dice que nosotras descubrimos la agricultura, pero porque estábamos en la casa cueva y pues se nos cayó una semillita y luego vimos que creció. Y también somos fundadoras del fuego, que permitió cocinar la carne, que los antiguos la comían cruda, y entonces eso hablando hasta la cara. Bueno, hay muchos estudios antropológicos. El 90% de los mexicanos y mexicanas, si yo les pregunto en un taller, ellos sí piensan con toda legitimidad que las mujeres valemos menos que los hombres. Las dificultades en los pueblos, en las comunidades, y puede ser Xochimilco y puede ser una colonia en la Benito Juárez, donde todavía hay muchos papás que se ponen muy tristes porque su niña no se casó virgen. Hay valores sobre lo que significa una mujer y significa un hombre que son persistentes. Y yo creo que ese es uno de los grandes factores para impedir el avance de las mujeres y cualquier ley y cualquier política. ¿Me entiendes? Está lento, es muy lento, calcula Naciones Unidas, algo así, de que llegaremos a la igualdad hasta el 2035, el 2050, no, o sea, nos falta. Qué optimismo. Qué optimismo, porque son como 20 años. Pero antes nos parecía mucho. Entonces, si yo tuviera el poder que va a tener Claudia, yo haría una gran cruzada de pedagogía real, no populista, para invitar a reflexionar a los hombres y a las mujeres sobre cuánto perdemos excluyendo a las mujeres, discriminándolas, tratándolas como secundarias, maltratándolas, prohibiéndoles, ¿no? Cómo en la discriminación y en estas ideas está el fondo de la violencia contra las mujeres. No vamos a resolverlo. No me importa que hayan sido 6,000 con Andrés Manuel López Obrador, porque es algo que no lo puede controlar un presidente. Y si a eso le agregas el poder del ejército, hay un estudio de Amnistía Internacional de cómo el ejército ha propiciado desde Chiapas el autoritarismo y la opresión y la violación y el maltrato a las mujeres. Y si a eso le agregas el crimen organizado, que es esencialmente lo mismo, ¿no? Porque además es autoritarismo, es solamente lucha por el poder y es solamente violencia. Y jerarquización. Entonces, digamos que eso no lo vamos a resolver en México con una presidenta, ni aunque todo el mundo la quisiera y le dijera que sí, ni lo vamos a resolver en el mundo todavía. Es uno de los grandes asuntos que sigue discutiendo Naciones Unidas. Entonces yo digo, de todas maneras, que si tú tienes el poder, lo intentó la Bachelet, una gran cruzada. ¿Para qué son los medios de comunicación? Así el 11, el 22, el no sé qué, sirvieron para aleccionar primero a los pobres. Bueno, pues yo diría que tiene los canales gratuitos, que ya los desmadraron en el... Ay, perdón. Ya los... Es una palabra, es muy femenino. Qué horror, y qué horror. Ya les trastocaron sus objetivos y son instrumentos del poder. De propaganda. Y de propaganda. Entonces, bueno, si tiene buenas amigas feministas como yo creo que tiene cerca, Claudia, creo que podría ser una gran cruzada de educación. Creo que por ahí tendría que venir las modificaciones en la educación pública y una enorme, enorme inversión en hablar con los hombres. Yo digo que hoy, más que nunca, en la medida en que aumenta la violencia, tenemos necesidad de hablar con los hombres. Por eso yo estoy aquí contigo, porque me parece que ha sido uno de mis objetivos en la vida, que la gente tendría que aprender a desprenderse de sus prejuicios, a avanzar, a reconocernos como seres humanos, libres, inteligentes, potentes. Bueno, la limitación está en eso. Yo sí digo que hay personas inteligentes y personas no inteligentes, no importa el sexo. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para querernos? ¿Cómo hacemos para volver a Adán y Eva y crear otro tipo de relaciones amorosas? Se vale. Yo creo que hacer una súper
telenovela sobre la equidad entre los hombres y las mujeres, sería súper pedagógica, y tienen con qué dinero hacerlo y tienen los canales. Les falta esto. Vamos a ver si son capaces. Pues Sí. no es una cruzada, pero ha sido una excelente conversación, Sara. Gracias. Nos has abierto Gracias, a muchos, Paco. nos has abierto los ojos. Gracias. Espero que también entre nuestros amigos del auditorio les haya caído el 20. A nuestras amigas también, por supuesto. Por supuesto. Muchas Sara, gracias. muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Un placer de verdad. Bueno, Y gracias a usted que nos acompañó. Yo lo espero la próxima semana en este mismo espacio, en este mismo MXN Televisión, con este mismo índice flamígero, ahora que todo es lo mismo. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo que tenga buenas gracias y muchos, muchos días.